Muy bien, 20:37, momento del efeméride de mi amigo Andrés Prestileo. Sí, Carlos, hoy es un día de muchos aniversarios, cumpleaños, ¿no? Bueno, Maradona, ni hablar. Todo el día se estuvo hablando y se va a seguir hablando. Nosotros preferimos ir por otro camino de algo tal vez no tan recordado, también relacionado con lo deportivo, porque el 30 de octubre de 1974, hace hoy 46 años, se subían a un ring africano Muhammad Ali y George Foreman, ¿no? Más precisamente el Estadio 20 de Mayo, así se llamaba, en Kinshasa. Por entonces Zaire, hoy el nombre es República Democrática del Congo, pero Zaire era el nombre que había adoptado después de la cruenta guerra civil en lo que se conocía como el Congo belga. Fue una de las peleas más recordadas, es una de las peleas más recordadas de la historia del boxeo. Don King, el polémico y estrambótico promotor norteamericano de tantos años, que fue quien la organizó, la presentó en aquellos días como el evento deportivo más grande de la historia del mundo. Ya no era Cassius Clay, no se llamaba más Cassius Clay, nombre con el que había nacido y con el que se había consagrado campeón del mundo a mediados de la década del 60. Consecuentemente, con su conversión a la religión musulmana, en febrero de 1964, después de conquistar por primera vez el título mundial pesado ante Sonny Liston, tomó el nombre de Muhammad Ali. Después le tocó pasar por un túnel profesional oscuro, ¿no? Que estuvo lejos de tumbarlo. En abril de 1967 le quitaron los títulos de las 3 asociaciones por las que lo había ganado por su negativa a participar en la guerra de Vietnam. Y estuvo 3 años sin boxear. Cuando regresó, lo esperaban combates épicos, terribles, legendarios. Por ejemplo, con nuestro Ringo Moravena, en noviembre de 1970, ¿no? Un mes antes de la pelea de Monzón con Benvenuti. Incluso derrotas dolorosas como las que sufrió contra Joe Frazier o Ken Norton, que le rompió la mandíbula en marzo de 1973. Por entonces ya Ali era un ícono y líder social, mucho más que un boxeador famoso, que un campeón famoso, también un referente de su raza en todo el mundo. Y además, ese showman inigualable que recordamos, ¿no? Por eso cuando se concreta la pelea con Foreman, que era un animal del ring en ese momento, un tipo que había pulverizado a estos dos hombres que le habían ganado a Ali, se esperó la pelea con una expectativa que no había existido jamás para un combate de boxeo. Para Ali era la oportunidad perfecta para reivindicar su nombre después de todo aquello que había pasado, pero también un riesgo enorme, ¿no? Porque para la mayoría de los especialistas nadie era capaz de soportar el terrible ataque de Foreman, ¿no? Que tenía 25 años por aquel momento, y llegaba después de ganar 8 peleas seguidas que no habían pasado más allá del segundo round. Date una idea. A la pelea se la conoció como la pelea en la selva, y quedó inmortalizada por el gran escritor norteamericano Norman Mailer, que fue enviado especialmente a Kinshasa para cubrir la pelea por la revista Playboy, y que además después, con todas aquellas experiencias, escribió un libro que yo recomiendo mucho, lo leí hace poco, El combate, justamente, ¿no? Que refleja todo lo que ocurrió y todo el contexto político y social que rodeó esa pelea inolvidable. Por ejemplo, un detalle, ¿no? El que vio en esas negociaciones previas a la pelea la gran oportunidad fue Mobutu Sese Seko, Mobutu a secas, que era el dictador de Zaire por aquella época, a quien convencieron de que realizar la pelea en su país le daría una promoción importante en todo el mundo y además a su imagen personal, que era su mayor capricho, ¿no es cierto? Entre miles de curiosidades, por ejemplo, la pelea empezó a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque la televisión estadounidense exigió eso para adecuar el horario al público de su país. Fíjate que como los derechos no fueron adquiridos por la Oficina Zaireña de Televisión, que era la única cadena de televisión que emitía en Zaire, el combate no se pudo ver en ese país. Pero sí lo vio Mobutu, porque le armaron una especie de circuito cerrado especial para seguir la pelea.
Bueno, Ali desplegó todo su show personal en todos los días previos, incluso ya sobre el ring, porque estuvo 8 minutos esperándolo a Foreman, que quiso estirar el suspenso. Y lo que se vio después ya en combate fue parte de lo esperado. Foreman tirando golpes, piñas a toda la humanidad de Ali durante todo el tiempo. Pero Ali no parecía ni siquiera inmutarse y esperaba su momento. Momento que llegó en el 8º round, cuando con una serie de golpes lo tumba a Foreman definitivamente y le gana por nocaut en medio del delirio de la multitud que se había pasado la noche gritando "Mátalo, Ali". Claro. Ese fue el grito que incentivaba todo el tiempo, sí, norteamericano. Bueno, después Ali, como siempre, se ufanó de sus vaticinios previos. Dije que ganaría y gané. Dije además cómo lo haría y lo hice. Pronostiqué que el animal caería solo y así fue. Ahora, ¿jugaba Ali al ajedrez, Carlos? No jugaba al ajedrez. No, sin embargo lo podemos encontrar en algunas fotos viejas, claro, en blanco y negro, por ejemplo, una de su juventud, ante un tablero, claro, bien trajeado el hombre, sí, y llevando las piezas negras justamente, claro, ¿no? Un poco, mensaje. Y demostrando su inteligencia también. Exactamente. Y en un video también, ya en su vejez, muy poco antes de su muerte, que grabó con Mike Tyson, ya se le notaba el deterioro por el Parkinson que sufría desde hacía varios años, claro, y en el que mueve de una forma bastante poco ortodoxa una torre blanca en diagonal, lo mueve, ¿no? Y lo reprende su esposa, la cubana, su última esposa, la cubana Yolanda Williams. Claro. Tenía por ahí una confrontación, porque eran contemporáneos con Bobby Fischer. Bobby Fischer, exactamente. O sea, Bobby Fischer, aquel ajedrecista, el que se disparó contra los demonios y demás, que exigía los cachets, los mejores premios. ¿Por qué? Porque él hacía un juego al cual lo tomaba como un deporte, el cual estimulaba la inteligencia. Exacto. Y decía, ¿cómo puede ser que yo cobre este cachet y Cassius Clay o Muhammad Ali, que deterioraba con su trabajo? Claro, le matan las neuronas a las personas, claro, y le pagan millones. Así que había ahí una controversia entre el ajedrez y el boxeo. Pero bueno, valía la pena hablar de Muhammad Ali y recordar esa pelea. Así es. Bueno, pasó el momento de la efeméride con Andrés Prestileo. La mejor jugada está en Radio Porteña. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.